En los anales de la historia de la reencarnación han habido casos verdaderamente extraordinarios. Uno de los más asombrosos y contrastados es, sin duda, la del niño Eduardo Cabrero, conocido como el niño que tuvo dos vidas. Ocurrió en el año 1950 en la población de Nuevitas, en la bella isla de Cuba, y fue investigado por un equipo de psicólogos y parapsicólogos americanos, miembro de la American Society for Physical Research. Determinaron que era uno de los casos sugestivos de reencarnación más sorprendentes. La historia comienza en los suburbios de la ciudad de Habana, o sea, acá en Cuba. El pequeño Eduardo Cabrero, de 3 años de edad, a consecuencia de un golpe fortuito en la cabeza mientras jugaba, empezó a recordar hechos ocurridos en una vida anterior. Lo explicó a sus padres, Rubén y Juanita Cabrero. Al principio la familia no se lo tomaba en serio, pero conforme fue pasando el tiempo, el niño se convirtió en un torrente de información de cuando era otro niño que se llamaba Pancho Seco. Las explicaciones de sus vivencias anteriores eran tan sentidas y tan obsesivas para el niño que acabaron llevándolo al médico. El pequeño Eduardo explicó al médico cómo era su vida anterior y la noche en que murió. Contó a la edad de 13 años que se había puesto enfermo, que ante la gravedad del caso acudió a buscarle una ambulancia. También contó que mientras lo trasladaban al hospital, él falleció. También explicó el sentimiento que le produjo su muerte. Sentía la cabeza y el cuerpo muy cansados y como se hundían poco a poco en la camilla de la ambulancia. Su vista se fijaba en la luz diurna que se filtraba por la ventanilla. Paulatinamente dicha luz fue perdiendo intensidad hasta que una especie de nube se interpuso entre ella y sus ojos. Así, el niño relató cómo fueron debilitándose sus facultades perceptivas, los músculos, estímulos externos hasta quedar inerte. Eduardo aseguró que en aquellos momentos no sentía angustia alguna por dejar la vida, únicamente tristeza por las personas que dejaba en este mundo. La transición a la muerte fue un paso gradual hacia la felicidad total que se produjo al encontrarse con la luz que lo envolvió todo, una energía. Cuando el niño llegó al hospital ya había muerto. El pequeño Eduardo continuó suministrando información ante los atónitos ojos de sus confundidos padres. Explicó que en su otra vida se llamaba Pancho Seco, que había vivido en la calle Campanario de la aldea de Nuevitas, y allí se encontraba Pancho Seco, que había vivido en la calle Campanario de la aldea de Nuevitas. Allí estaba su casa y su familia, compuesta por padre, madre y 2 hermanos. Habló del tipo de vida que llevaba con esta familia y habló también acerca de la clase social muy baja en la cual él se desempeñaba, y de lo mucho también que le gustaba andar en bicicleta. Ante el sufrimiento de los actuales padres y la impotencia del médico, este aconsejó que la mejor forma de acabar con todo esto sería la terapia de choque, o sea, es decir, afrontar los hechos e ir al lugar citado y comprobar si era o no una realidad. Solo así terminaría esta extraña historia. La reencarnación es imposible, sentenció el médico, y a su entender todo era una especie de cuento infantil con el que había que terminar cuanto antes por el propio beneficio del chico. El primer fin de semana que le fue posible al matrimonio Cabrero, se trasladaron se trasladaron con Eduardo a Nuevitas. Una vez allí, el pequeño fue recordando los lugares de donde él había tenido lugar su vivencia.
Recorrieron las calles sin decir nada, guiado por la mano de su propio hijo, quien le condujo hasta la calle Campanario. El niño se soltó de la mano y echó a correr hasta llegar frente al número 69, donde él gritó: «Esta es mi casa». Llamaron a la puerta, pero nadie contestó. No había nadie en casa, tampoco figuraba nombre alguno en el buzón. Evidentemente Rubén Cabrero tuvo la certeza de que su hijo conocía perfectamente el pueblo de Nuevitas, sus calles e incluso las tiendas por las que pasaba. Sin embargo, Eduardo nunca había estado en este lugar. Según el niño, lo conocía todo porque hasta los 13 años se paseaba en bicicleta por las calles haciendo recados para su papá. Unos días después, ya en La Habana de nuevo, el propio médico aconsejó a la familia Cabrero que se dirigieran a esta organización de psicólogos para casos paranormales. Así lo hicieron, y una vez relatado el caso por los padres, los especialistas quisieron corroborar los hechos de boca del pequeño Eduardo, quien nuevamente insistió en la extraordinaria historia de su vida anterior. De nuevo volvió a relatar los mismos hechos que él había explicado antes a sus padres y a los médicos. Los mismos investigadores sometieron al niño a sesiones de hipnosis. Bajo ese estado efectuaron experiencias de regresión en el tiempo hasta mucho antes de su nacimiento. Con este método y en sesiones semanales, el pequeño Eduardo fue activando sus recuerdos profundos y suministrando mucho más información aún, que tenían de gran valor, o sea, testimonial, ¿no? De esta forma supieron que su anterior padre, de nombre Pedro, trabajaba en correo. Su madre se llamaba Amparo y ambos eran cuarterones. Cuarterones quiere decir la mezcla entre dos razas, o sea, mestiza y blanca. Aunque, según palabras del niño, la madre tenía la piel blanca y el pelo muy negro. Supieron que esta familia tenía 3 hijos. La mayor era una chica que se llamaba Mercedes, el mediano Pancho era él y por último el pequeño Juan. Eduardo también contó diversos aspectos de su vida, su condición social humilde, las tiendas donde iba a comprar acompañado de su mamá, la bicicleta azul que tenía su papá para ir a trabajar y que él utilizaba para hacer recados, los amigos del barrio y un buen número de detalles de todo tipo. Con todo ello, los investigadores pudieron elaborar un completo informe sobre la vida cotidiana justamente de la familia Seco. Paralelamente, todos estos datos fueron comprobados y contrastados con realidad histórica y analizados bajo todas las perspectivas posibles. Se aseguraron de que Eduardo no obtuviera información por algún mecanismo extrasensorial procedente de otra mente que se la estuviera suministrando, por ejemplo, ¿no? Cuando se contactó a la familia Seco, confirmaron punto a punto lo que estaba sucediendo con este chico Eduardo, y consecuentemente el hecho provocó un trastorno emocional en la madre anterior, ¿no? O sea, la señora Amparo Seco. No podía creerse que el tan llorado hijo muerto hubiera vuelto a la vida bajo otro cuerpo, y menos aún que éste le recordara. El niño tuvo hasta los 5 años suministrando información. Finalmente, los científicos confirmaron 53 datos o puntos concretos sobre la existencia de un muchacho llamado Pancho Seco que murió a los 13 años de edad y resultaron ser rigurosamente exactos. El tema acá es que luego informaron a la familia Seco de lo que pretendían hacer estos científicos, querer encontrar o reunir la madre doña Amparo con su hijo reencarnado, y querían hacer un experimento en cuanto a cuál era las sensaciones que iba a tener doña Amparo y al encontrarse con su niño ya fallecido.
Los psicólogos le dieron las oportunas instrucciones de lo que debía hacer doña Amparo: mezclarse entre la gente, la mayoría de las mujeres, en un mercado público, un día y a una hora determinado. Solo tenía que esperar al pequeño Eduardo sin hacer absolutamente nada y cerciorarse si era capaz o no de reconocer a su hijo muerto y constatar si el niño la reconocía a ella, ¿no? Una semana después, el miembro del grupo de investigación que no habían estado en contacto en el pueblo ni con los padres, se trasladaron a Nuevita, acompañado con el chico Eduardo. Iba a tener lugar la concluyente prueba de fuego, que le llamaron. En la población montaron un dispositivo de observación y seguimiento a través de instancia fotográfica y grabación fonográfica de todo cuanto iba a suceder. Querían tener todo registrado, ¿no? Y la mañana elegida situaron al niño, que ya tenía 5 años de edad, en la entrada del pueblo y dejaron que les guiara. Ocurrió exactamente lo mismo que la otra vez. Le llevó directamente hasta su casa primero, por el camino que él ya conocía, y luego los científicos sabían que lo que estaba sucediendo era totalmente imposible, ¿no? Le indicaron también que fuera a buscar a su madre por los lugares donde ella iba a comprar. Entonces, ¿qué hizo este chico? Encaminó a sus pasos hacia el mercado donde sabía ir su mamá de compra. Entonces, la señora Amparo se había mezclado entre la gente de la que estaba allí en el mercado, ¿no? Inmediatamente el pequeño Eduardo levantó la mano cuando llegó a unas señoras que estaban hablando, y apuntando a la mujer gritó: "Esta es mi otra madre". La señora Amparo se volvió, miró al niño que le estaba señalando y no encontró ningún signo externo que le recordara a su hijo fallecido. El niño, sin embargo, la siguió mirando fijamente. Mientras sus miradas se encrucijaban, un sentimiento de congoja se fue apoderando de la mujer. Algo en su interior le decía que este niño tenía alguna relación con ella, pero no acertaba al descubrir cuál era, ¿no? Momento después, Amparo, seco, atónita y sin poder soportar más esa extraña situación, se marchó repentinamente del lugar con ojos humedecidos. En cuanto a los psicólogos y parapsicólogos que intervinieron en la investigación, la mayoría ya han fallecido. Sin embargo, existen todos los informes que redactaron a partir de esta experiencia realizada con un niño de 5 años. Aunque es una historia verdaderamente espectacular, no debemos olvidar que en la mente solo la realidad supera a lo fantástico. Ya han transcurrido más de 50 años y el chico Cabrero, Eduardo Cabrero, ya es el señor Don Cabrero. Supuestamente aún él todavía vive, y ya los psicólogos ya han fallecido, los que estuvieron a cargo del experimento. En la foto que estoy mostrando ahora, a la izquierda se encuentra la señora Amparo Seco, supuesta mamá del chico ya fallecido, reencarnado en Eduardo, y a la derecha el papá del chico Seco también, ¿no? Muy bien, esta es una historia real. Hay documentos que cercioran de que esta es una historia verdadera. Lo real es que sucedieron en un pueblo novita en La Habana. La reencarnación, ¿será cierto o no? Usted tiene la última palabra. Muy bien, mi nombre es Orlando Gonzi, gracias por estar viendo este video y lo invito a ver un próximo video en esto que hemos dado por llamar Mundo Paranormal. Gracias.